Hola, ¿cómo están, amiguitos? Este canal lo abrí con el propósito de enseñarles lo que es la descodificación biológica. Yo soy Mari Rosa y estoy graduada, certificada en el Instituto Ángeles Bolder en Barcelona. Entonces, ahí aprendemos a no curar, sino ayudarte a identificar un síntoma que te causó la enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 5 leyes biológicas del Dr. Hammer que nos enseñó cómo viene la enfermedad. A través de un síntoma nosotros reconocemos que estamos enfermos o que algo pasa diferente en nuestro cuerpo. Cuando uno tiene laringitis, te duele la garganta. Cuando tiene hepatitis, te duele el hígado. Pulmonitis, te duele el pulmón. Entonces tú sabes que algo malo está pasando en tu cuerpo y buscas cómo sanarte. Con esta descodificación biológica, nosotros te vamos a ayudar a que identifiques por qué tienes esa enfermedad y cómo ayudarte a sanar. Esto no significa que no tienes que ir al médico y ni que tienes que dejar las pastillas. Al contrario, nosotros te decimos que te tienes que seguir tomando los medicamentos que te mandó el médico por un tiempo hasta que él mismo te los quite, si no, no. Entonces ya saben, este video les va a proporcionar una información de la nueva medicina germánica, que así se llama, que le puso el doctor Hammer, que fue un doctor alemán y trabajó en investigaciones en la ciudad de München. Él trabajaba en Alemania en un hospital muy grande y hacía investigaciones en el cerebro acerca de cómo es que se producían estas enfermedades, haciéndole radiografías en el cerebro, creo que son tomografías, para ver dónde estaba el foco que te produce esa enfermedad. Y descubrió que depende el órgano que esté afectado, se produce una información en la psique al cerebro, y el cerebro le da la orden al órgano que esté involucrado. ¿Okay? Entonces, yo le voy a impartir un enfoque educativo sencillo y accesible para que ustedes entiendan con palabras sencillas y puedan ayudar a su salud o a sus seres queridos. Entonces, ¿qué es la descodificación biológica? Buscamos el origen emocional de cada síntoma que te causó la enfermedad. El doctor Hammer, que fue el que descubrió todo esto, se le murió un hijo que lo mataron jovencito, como 18 o 20 años. Y resulta que él le dio un cáncer. Él es médico y su esposa también le dio un cáncer a él y a su esposa también, siendo médico y sabiendo cómo tratarse y cómo curarse. Él decía que no lo podía creer. Que todavía era joven, él ya tendría 40 y pico de años. Y entonces él se hizo la tomografía y descubrió que tenía un foco de Hammer, que él le puso así, que es una mancha en un lugar específico. Y entonces él comenzó a trabajar en eso, haciendo meditaciones y vaciando las sensaciones que sufrió en ese momento del shock biológico cuando le dijeron que se había muerto su hijo. Eso fue un impacto muy grande, por supuesto, y a él le dio muy duro y le causó cáncer en la próstata. Y a su esposa cáncer en los ovarios. ¿Pero por qué? Ustedes dicen que tiene que ver eso. Sí, tiene mucho que ver. Porque usted sabe que eso afecta, depende del órgano, la capa embrionaria, que después le haré un video de ese. El segundo video va a ser de las capas embrionarias, donde afectan. Por ejemplo, en el intestino, ustedes dirán, tengo colitis, pero ¿en qué parte del intestino
en la parte ascendente, transversal o descendente, porque depende esa parte, es cómo vamos a trabajar en las sensaciones para sanar. Bueno, entonces, como ya le expliqué, el doctor Hammer fue el que descubrió esto y tiene 5 leyes biológicas. La primera es la que le acabo de explicar, que todo es por un shock biológico que se vivió en un momento dramático, sin solución aparente en tu cerebro y sin expresión. Y de una manera dramática, así que te quedaste, pero ¿cómo es esto? Una mala noticia, una pelea o algo, ¿no? Con alguien. Y entonces, o por ejemplo, te botaron del trabajo y te quedaste, entonces no, lo tomaste sin expresión, así que dramáticamente. Y en ese momento no le encontraste la solución. Todo tiene solución en la vida, pero en ese momento tu cerebro no lo tenía. Entonces ahí es donde se produce el conflicto que te causa ese problema. Y bueno, en este video le voy a explicar que las 5 leyes, esta es la primera ley. La segunda ley es la ley de las 2 fases, que la enfermedad se produce en una fase activa donde casi no hay síntomas, en ese momento que tú tuviste el conflicto y no sientes nada. Generalmente la persona es totalmente imperceptible. Pero después, cuando se soluciona el problema, por ejemplo, o se te olvida que tú, bueno, me dijeron tal cosa, me despidieron, pero ahorita voy a buscar otro trabajo y se soluciona. Ah, qué chévere. Ahí es cuando te viene la fase de solución, que tienes el síntoma, a veces dolor o inflamación, entonces tú te notas, oh, mira, me salió una bola, o entonces inflamación en los dedos, ¿qué será? Entonces ahí es cuando tú te das cuenta de que tienes algún problema grave de salud en tu cuerpo y que eso se denomina enfermedad, y entonces vas, grave o no grave, pero vas al doctor o te hacen un diagnóstico. Y entonces, bueno, esa es la segunda capa, que ya después se lo voy a explicar mejor. Y la tercera es que el órgano tiene todo un sentido, se produce en un órgano que tiene un sentido, ¿no? Por ejemplo, en el hígado, en los pulmones, en una capa embrionaria ectodermo, endodermo, mesodermo y endodermo. La capa superficial, la del medio y la más profunda. Y depende de dónde pegue, es la profundidad, cómo tomaste ese problema. A veces te dicen una noticia horrible, pero tú estás contentísimo porque tienes un trabajo nuevo, un esposo nuevo, lo que sea. Y entonces no lo tomas a mal, dices, bueno, está bien, yo lo soluciono. Entonces ahí no te da nada. Pero si tú lo tomas dramáticamente, ahí sí te da. Pero bueno, hay solución para todo en la vida, ¿no? La cuarta es la ley de los microbios. Esto después se lo voy a explicar porque yo voy a hacer un video por cada capa embrionaria para que lo entiendan mejor. Porque es importantísimo para su salud que ustedes sepan esto. No nos los enseñaron en la escuela, porque esto es relativamente joven, esta ciencia. Tiene unos 20 años. Y ya la gente va despertando y va aprendiendo más a cómo cuidar su salud. Y entonces, que los microbios no vienen a enfermarnos. O sea, si hay demasiado, tú estás en un sitio súper sucio, es malísimo. Pero los microbios que nosotros tenemos internamente en el cuerpo y las bacterias no vienen para enfermarnos, vienen para curarnos. Sí, yo sé que es difícil entenderlo, pero es así. Bueno, el doctor investigó muchísimo, el doctor Hammer. Entonces, nos ayuda en el proceso de sanación, ¿ok? Después los explicaré. Y la quinta ley, que la enfermedad tiene un sentido biológico, que es adaptación al conflicto. Que es la enfermedad se va adaptando a lo que tú sufriste.
pero nosotros te podemos ayudar a liberar esas sensaciones con una técnica especial. ¿Okay? Bueno, estas son las 5 leyes y como les iba diciendo, no es una magia esta descodificación biológica, sino una ayuda. Ayudamos a que tú mismo te sanes dándote cuenta del momento en que te causó ese conflicto y liberarlo. Al liberarte, ya te sanas. Y si estás en tratamiento médico, después te vas a hacer otros exámenes donde el médico y él te va a decir, un milagro, ya te sanaste, no necesitas más pastillas ni tratamientos. Y eso es lo que hace la descodificación biológica. Y vamos a ayudarte a entender la medicina o el conflicto de la enfermedad de una manera diferente, donde nunca te lo habían dicho nadie, si es la primera vez que tú escuchas esto. Si no, si sabías algo, perfecto. Entonces, bueno, yo les invito a que se suscriban a mi canal si están interesados en saber cómo autosanarse y aprender más de las cosas modernas que van saliendo. Porque ustedes saben que hay muchos descubrimientos nuevos que ha hecho Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, y eso se los voy a explicar aquí. También les voy a explicar más adelante, después de que termine las 5 leyes biológicas, el Ho'oponopono, que es muy importante en nuestra vida, es una técnica hawaiana para calmar tu mente y sanarte. Y otra cosa que yo aplico son los códigos sagrados, que después le diré cómo se usan, ¿ok? Bueno, los quiero mucho y hasta la próxima. Chao.